Buenos días, jóvenes. Buenos días. Allá. Es el módulo de rotura. Y hay otro factor bastante importante que deberíamos conocer y es con relación a lo próximo, necesito espacio. ¿Alguien me puede explicar a qué se refiere el Ya, ¿alguien puede tal vez explicarme a qué se refiere el módulo de Poisson? Módulo de Poisson. Es un factor bastante importante para el diseño. Es muy importante. La deformación longitudinal. Con relación a la transversal, ¿no? Sí. Sí, eso es. Un ratito. Sí, es un valor bastante importante, porque cuando se efectúa, ¿qué les digo? Un esfuerzo, tracción, entonces va a haber una disminución de la sección transversal, ¿verdad? Y una elongación del elemento. Eso sí nos interesa para el diseño. Hay una variación más o menos en el alrededor de 0.15 a 0.20 el valor. Entonces, a ver, podríamos tal vez mencionar de qué es la relación, de qué es la relación de deformación transversal y la deformación en dirección de la carga axial, ¿no? Y deformación en la dirección uniaxial. Ya, más o menos para hormigón, varía de 0.15 a 0.20 los valores para hormigón. A ver, ¿cómo les puedo explicar? Si tenemos un elemento que puede ser este.
Y a nosotros lo vamos a aplicar una fuerza de tracción. Estamos aplicando una fuerza de tracción. Acá, por supuesto, de que va a haber una sección inicial, ¿verdad? Y también ha de haber una longitud inicial. Una longitud inicial. Entonces, solicitado a esta fuerza. Y ya cuando aplicamos estas fuerzas que están traccionando, voy a ser un poco tal vez exagerado, pero el asunto es que se entienda. Es bastante pequeño, muy pequeño la elongación que va a haber, pero lo voy a hacer un poco grande para que por lo menos se sepa de qué manera hacer ahí. Y va a ser tal vez un poquito, bueno, esa propuesta que estoy haciendo, un poco más delgado. Quiero mostrar acá de que va a haber una variación de sección transversal. Ya, esto va a ser la sección después y bajo el efecto de la misma carga. La misma carga. Notan, si empezamos a ver con relación a este punto, ha habido una variación, ¿verdad? En relación a su longitud. Esto era para nosotros hacia acá. Esa es la longitud. Ahora, ¿qué es lo que podemos observar acá? De que la sección inicial va a ser mayor con relación a la sección posterior, cuando ha sido solicitado a la fuerza de compresión, perdón, de tracción. Entonces, fuerza de tracción. O tal vez lo podemos poner para que esté más claro, ponemos así. Sabes que está siendo aplicado una fuerza de tracción. Si ponemos T, podría confundirse con torsión. O si no, ponemos así, fuerza de tracción. Yo creo que está más claro, fuerza de tracción. Fuerza de tracción. Es lo que sucede. Si nosotros... Ya, ¿qué más? Ya, es decir, de que acá notan, acá y acá va a haber una elongación. Esto puede ser delta 1 o delta 2 es indiferente. Puede ser esto un delta 1. Esto puede ser un delta 2. Lo que más o menos ha sucedido de que esa longitud es igual a la longitud inicial más el delta 1 más el delta 2. Pero para no confundirnos, el delta total va a ser igual a delta 1 más delta 2. Creo que lo podemos notar de esta manera.
Entonces, ha habido un incremento de longitud que podemos notar de esa manera, ¿verdad? Ha habido un incremento. Esta variación de delta, entonces, está en función a la diferencia de los dos lados con relación a la longitud inicial. Es decir, de que ese delta, podemos anotar, el delta va a ser en función de la longitud mayor y la longitud inicial y esta es la variación que se presenta por el efecto de la fuerza de tracción que está siendo solicitada. Pero también esta relación es bastante importante. Saber de que la sección inicial es mucho mayor a la sección posterior cuando se ha aplicado la fuerza traccional, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tuviéramos si nosotros, no sé si tengo espacio, voy a tener que resumirlo acá. Va a haber una tensión inicial y va a haber una tensión posterior, ¿no? Aquí estamos aplicando la fuerza, estamos aplicando para una sección y entonces hay un esfuerzo inicial y hay un esfuerzo posterior. Entonces, ojalá que tenga espacio. Esfuerzo. Va a haber el inicial, vamos a notarlo de esta manera, va a ser la fuerza que está traccionando con relación a la superficie inicial. Y el esfuerzo, su medida es de esta manera, ¿no? Y va a haber después una fuerza final, no sé si decirlo final, creo que ni modo de poner al final. Un esfuerzo final, que va a ser la misma fuerza de reacción, pero aquí varía la sección posterior. Las unidades también van a ser en kilogramos centímetro cuadrado. Eso también lo sabemos. Ahora, esto con relación al esfuerzo, pero ¿qué es lo que sucede con relación a la deformación unitaria, ¿ya? A la deformación unitaria del elemento? Aquí creo que no tengo espacio. Ya no tengo espacio. Ya no tengo espacio. Ya, ahora sí. Entonces, tenemos un esfuerzo inicial y tenemos un esfuerzo final. ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero va a haber con relación a la deformación. El asunto de la deformación. Primero va a ser el inicial, longitudinal. Longitudinal. Y eso nosotros lo vamos a manejar de esta manera, deformación longitudinal. Va a ser entonces en relación a la variación de delta, y sabes que delta simplemente son las variaciones de ambos lados, la suma de los dos lados, y con relación a la longitud inicial. Es decir,
el delta, no, el delta no está con relación a esta variación. Esta es la deformación longitudinal, ¿no? Creo que está bastante claro. Pero va a haber otra deformación que vamos a hacerlo B, que va a ser deformación transversal, que nosotros vamos a notar con esta T, no extracción, sino transversal, ¿no? Entonces va a haber una variación transversal, y eso está en función de la sección transversal. A ver si me ayudo con esto. No, sección transversal. Creo que con esto. ¿Qué es lo que sucede transversalmente? No sé cómo va a ir esto. Esto. No, se traslapado. He querido que... ¿Cómo hacemos? Y haremos de la siguiente manera. Va a haber uno inicial que va a ser este, y otro posterior que va a ser este. Entonces, propuesto diciendo de que un poco más pequeño, ¿verdad? Eso va a ser posterior. Acá es para el caso de... Un poco más abajo entonces. Entonces, esto va a ser para el caso de la sección inicial y esto es para el caso de la sección posterior. Y acá tenemos un radio y aquí también tenemos un radio. Y esto va a ser para nosotros inicial y esto va a ser el posterior. Lógico está de que el radio inicial va a ser mayor que el radio posterior. Ya. ¿Qué más podemos? Entonces, aquí va a haber una variación de... Aquí ha habido una elongación, ¿verdad? Aquí ha habido más bien una reducción. Y eso lo podemos notar de la siguiente manera. Puede ser el delta R, que está en función a la variación del radio, ¿no? Entonces, la deformación unitaria transversal va a ser en función a este delta R y en función a su radio inicial. Ya. Entonces aquí tenemos el longitudinal y aquí tenemos el transversal. Ahora, el módulo de Poisson, simplemente analiza o considera la relación de estas deformaciones iniciales. Es decir, no sé, creo que se ha cortado. Así estamos bien. Ya se me cortó la internet. Es decir, de que vamos a tener la relación de la deformación unitaria y transversal con relación a la deformación unitaria longitudinal. Y ese es el módulo de Poisson. Este es el módulo de Poisson, ¿no?
Considera entonces la deformación unitaria transversal con relación a la deformación unitaria longitudinal. No sé si hay alguna duda o aclaración que se quiera hacer. He tratado de hacer lo más sencillo posible. Porque si ustedes hacen la lectura de cualquier libro, a veces no se lo entiende. ¿Ya? La pregunta es, ¿el esfuerzo inicial y final son igual o no? Ya, ¿qué más podemos indicar acá? Por si acaso no existe una información o datos todavía sobre la variación del módulo de Poisson directamente con respecto de las propiedades del hormigón. Entonces, se considera entonces de que para hormigón de alta resistencia, entonces el módulo de Poisson es más bajo, nada más. Nada más. No sé si hay alguna pregunta o consulta, por favor. Ahora, ¿qué es lo que sucede si antes de entrar al tema, no sé si hicimos, a ver, déjeme, estoy pensando en voz alta. Allá, aquí tenemos el comportamiento. ¿Qué más hicimos? Ya, acá estoy presentando, perdón que haga así, estoy presentando acá lo que está trabajando el hormigón y por aparte lo que está trabajando el refuerzo de acero, ¿verdad? Pero ¿qué tal si empezamos a analizar ya cómo está trabajando? Primero el hormigón puede ser y después el refuerzo de acero. Sí, podría ser. Pero para esto tendría que hacer un análisis previo. A ver. Vamos a ver el comportamiento ahora. Primero analizaremos el asunto del refuerzo de acero. El comportamiento. O podemos analizar, mejor si podemos analizar la curva de esfuerzos. De esfuerzos. Primero podemos realizar del refuerzo de acero. Del refuerzo. Y para esto vamos a hacer de la siguiente manera. Está en función de su esfuerzo y su deformación unitaria. Estoy ya considerando la nomenclatura por si acaso del ACI, para que nos acostumbremos. Va a ser bastante típico que es algo así. Este es el comportamiento. Pero para asunto de diseño o análisis, ya conviene que hagamos de esta manera. Algo así. Entonces, esto es... nos va a servir más para... esto más va a ser para diseño. Y esto es un comportamiento... o no, es un componente natural. ¿Cómo puedo poner? ¿Cómo puedo poner? Esto es... a ver, no se me viene en la cabeza. Pero esto es en la que llama el comportamiento natural de la deformación o del comportamiento de
de la deformación con relación al esfuerzo del refuerzo de acero. Entonces, sí, no hay otro. Es un comportamiento natural. Pero hay otro, y eso lo vamos a ver tal vez con color rojito, que sería, no sé si tocarle a esto, si no, crearé una copia de esto. Y va a ser de esta manera. A ver si mi pulso me acompaña. Algo así. Esto es más para análisis. Para análisis. Notan en esta parte de aquí ha habido, y creo que lo he hecho bien mi gráfico. Acá esto se desprecia. Acá se desprecia. La parte que entonces se desprecia. Esa parte se desprecia. Inclusive esta parte más se desprecia. Esa joroba se desprecia para cuando estamos haciendo los tres tipos de análisis. Pero en todos, aquí se puede observar. Es más por acá. Esto es cuando la existencia del acero fluye. Entonces, esto es en su límite de fluencia. Y aquí lógico que vamos a alternar su deformación unitaria del refuerzo de acero, pero también cuando fluye, ¿verdad? Ese sí. Y es igual acá. Yo creo que está... Ahora, ¿cómo puedo explicar ese tipo de joroba? Y siempre pongo el siguiente ejemplo. Los que manejan auto, yo sé que se van a ubicar rápido. Vamos a suponer que está yendo a una velocidad que te digo, por decir de 60 kilómetros por hora. Y repentinamente empezamos a frenar. Y van a notar que cuando empezamos a frenar, cuando iniciamos a frenar, hay un delta en tiempo que más bien empieza a aumentar la velocidad, ¿no? Y inmediatamente empieza después a disminuir la velocidad, ¿ya? Es el mismo efecto que ocurre en el refuerzo de acero. Es decir, cuando ha empezado a fluir, entonces adquiere una resistencia un poquito más, un delta en tiempo, y después se empieza a disminuir, ¿no? Por eso la explicación de la joroba. Y acá va a haber, no sé si anotarlo acá o al otro lado, pero no, anotemos acá. Este va a ser el de falla. Y este va a ser, ¿cómo os puedo decir? Vamos a tener una holgura bastante, tal vez, bastante grande en la etapa de diseño, pero del refuerzo de acero. A ver, y siempre voy repitiendo esto, ¿no? De que la capacidad de resistencia del refuerzo de acero, más o menos, hay una relación de 1 a 10 con relación al hormigón. Si bien va a fallar el hormigón más antes, entonces el hormigón nos va a resistir un poquito más. Pero tiene que ser solidario, porque no sirve de nada de que si el hormigón falla, entonces no se va a quedar el refuerzo de acero por ahí, simplemente van a estar como alambres, como tendones. Entonces, hay un punto de falla que podríamos considerar esto más de diseño. Y aquí algo por ahí. ¿Ya? No sé si esta parte tal vez se necesita algo más que aclarar, no sé, me lo dicen.
Ya, entonces, el refuerzo de acero, su resistencia es bastante tal vez importante. ¿Ya? Acá, más bien aprovechar esto, acá vamos a analizar entonces, vamos a tener el campo elástico, aquí vamos a tener el campo plástico. Acá se puede determinar ya el módulo de elasticidad. Creo que eso hemos explicado en la anterior clase también. En este caso, creo que el símbolo, miren, sí, acá está el módulo de elasticidad, acá es del hormigón. Algo parecido también sucede con el de fuerza. El módulo de elasticidad, pero este es del hormigón. Es decir, de que acá nosotros podemos determinar en el campo elástico y aplicar la ley de Hooke. Acá está la ley de Hooke. Y podemos determinar, bueno, aquí pondremos que sea un ángulo cualquiera. Entonces, la tangente de este ángulo nos permite tener el módulo de elasticidad, pero del refuerzo de acero. El otro era del hormigón, ¿recuerdan? Entonces, aquí es lineal. ¿A qué me refiero? Si nosotros aplicamos el elemento al esfuerzo, atracción, en un delta en tiempo, hasta este punto, cuando soltemos va a volver a este mismo punto original. Pero cuando pasamos del límite de fluencia al límite plástico, entonces la deformación ya no va a ser igual. Tal vez va a ser este punto y lo demás. Aquí lo anotamos. ¿Cómo hacemos? A ver, haremos esto. A ver si se me entiende. Va a haber el caso 1, el campo elástico. Nosotros vamos a solicitar al efecto. ¿Cómo hacemos? Esta es una prueba bastante sencilla de esfuerzo de hacer. Está estandarizada inclusive la sección. Por ahí es. Ya. Esto vamos a fraccionar. Vamos a fraccionar. Ha de haber un momento, ya, cuando empezamos a fraccionar, de que esto va a ser, de que la sección transversal se va a reducir, de acuerdo al análisis que hemos hecho en la formulación del módulo de Poisson, ¿no? Entonces, cuando llega a fluir, esta sección empieza a ser bastante delgadita. Algo así, ¿no? Esta sección se reduce al mínimo en su límite de influencia. Más o menos que se vuelve como especie como una hilera, no sé si ustedes han mascado el chicle y han jalado, entonces bastante delgadito. Pero todavía no ha colapsado, ¿no? Ahí está la diferencia. O cuando, a ver, ¿cuándo ha pasado? Ustedes no sé si algún rato tal vez han hecho un esfuerzo de tracción, digamos, en el plástico, pero ha habido un momento que el plástico se ha empezado a deformar y se ha formado más o menos una forma como estrías, pero ya no vuelve a su estado original. Lo que quiere decir es de que si nosotros solicitamos al efecto de la tracción, entonces vamos a tener este comportamiento, ¿no? Pero dentro del campo elástico. Después vuelve a su estado original. Es decir, de que va a haber una deformación inicial que va a ser acá. Va a haber una deformación inicial dentro del campo elástico, ¿ya? Y cuando nosotros tengamos en este punto, no sé cómo explicar y muy bien.
el campo elástico, tal vez E, simplemente nomenclatura, nomenclatura. Entonces, esto va a volver a su estado original. Entonces, seguimos estando en el campo elástico, ¿verdad? Ya, pero si estamos en este punto, llegamos a su límite de influencia, eso no lo voy a analizar. O si no, en este punto también vamos a estar dentro del campo elastoplástico. Pero, ¿qué sucede si esto pasa en el campo plástico? Es decir, que más o menos vamos a formarnos, no quiero confundir, que va a haber ese tipo de comportamiento. Un poco exagerado la línea. Ahí. Entonces, vamos nosotros a ver, y pero cuando vuelva, en relación a este punto, en relación a este punto, así es. No, no me digo bien. A ver, más o menos aquí creo. Acá. Sí, así va a ser. Con relación a ese punto, ya, esto, ¿cómo podemos analizar? Sí, no hay otro. A ver si se me entiende. Entonces, acá va a estar la deformación en el campo plástico. ¿Notan? Es decir, este es el caso 2. Caso 2, en el campo plástico. Que la deformación unitaria en el campo plástico va a ser mayor a la deformación inicial. Aquí ya se ha deformado. Y acá no se ha deformado. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. ¿Ya? No va a volver. No va a volver. Imposible. Entonces, ahí está el campo plástico. Ya. Entonces, por si acaso, esto va a tender a volver al estado inicial, el campo elástico, pero no el campo plástico. Va a tener otro. O a lo mejor poner, creo que sí, mejor está. Que no va a ser igual. De esa manera, más o menos, se puede conceptualizar el asunto de los campos. No sé si esta clase, la próxima clase, vamos a empezar a analizar. Acá no lo voy a mezclar más, el asunto de las fases. Cuando el hormigón no se fisura, cuando el hormigón se fisura, ya cuando el hormigón llega a su límite de rotura, es en el campo plástico. Aquí solamente estamos analizando el comportamiento del refuerzo de acero. Ahora nos falta analizar el refuerzo a compresión, en este caso del hormigón, porque a la tracción no trabaja muy bien. No sé si hay alguna pregunta o consulta, por favor. Ya creo que no. Entonces veremos punto B, que es del hormigón. Estamos analizando, por si acaso, las curvas de esfuerzos, ¿ya? Aquí hemos analizado del refuerzo. Y ahora vamos a analizar del hormigón. Antes, por nomenclatura, trataré, si estamos analizando el refuerzo, entonces esto va a ser S, ¿verdad? Y esto va a ser S, del refuerzo. Estamos analizando el refuerzo del refuerzo acero y la deformación unitaria del refuerzo acero. Acá entonces vamos a analizar con relación del refuerzo, pero del hormigón. Y la deformación unitaria también del hormigón. Vamos a ver, del hormigón es más complejo, aunque no lo crean, muy complejo. Porque del refuerzo de acero tiene un comportamiento bastante
único. Y esto yo lo he comprobado porque en la cadera tenemos en el laboratorio de ciencias materiales la máquina de universal, donde hemos roto algunos refuerzos y tengo muchos reportes de esos. Y tienen, sí, lo que está pintado con azul, sigue ese patrón. Tal vez algún caso, tal vez menos o más, pero casi es natural que siga este tipo de patrón. Pero esto lo realizamos después para el hormigón y es muy diverso. En la práctica es así. No, más delgado. Así, medio, es bien caprichoso. Muy caprichoso. Esto yo, la verdad que me he sorprendido. Estoy dibujando al intento así porque así es. Ese tipo de comportamiento tiene. Muy desordenado, ¿notan? Pero notan que sigue más o menos una tendencia. No sé si notan una tendencia. Y es algo acá que también hemos tratado de reflejarlo, pero bastante teórico, esta tendencia. ¿Ya? Pero esta tendencia es el comportamiento casi natural, pero el que nosotros ahora vamos a considerar va a ser más, esto es el de análisis, eso no lo voy a tocar, entonces va a ser más un comportamiento tal vez de análisis, sí, para el diseño. Es de este tipo. Es bastante idealizado, por si acaso. Algo así. Pero, ojo, esto es bastante idealizado lo que está pintado con rojo, porque en la práctica es lo que está pintado con amarillo. Es medio complejo. Ya, ¿qué es lo que se hace? El hormigón no resiste muy bien a la tracción, y eso hemos explicado con relación al módulo de rotura que lo hicimos acá, ¿no? Como rotura inclusive se considera de acuerdo a este tipo de relación. Entonces, este comportamiento es simplemente debido al ensayo en laboratorio de la probeta. Está estandarizado las medidas, entonces los solicitamos a compresión. Se presenta la fisura y paramos. Pero ha de haber un momento de que una deformación longitudinal, voy a tratar de pintarlo otra vez con color amarillo, entonces esto se va a achatar un poco, a grosso modo, ¿no? Y esto se va a achatar y esto se va a abultar más o menos así, a lo par. Bueno, de que la fisura hay, así se va a abultar. Pero aquí va a haber una variación también, como en el mismo caso del nosotros anteriormente, va a ser un delta 1 y un delta 2, ¿no? Por efecto de la compresión. Y eso nosotros podemos tal vez idealizarlo de esta manera. Que el delta va a ser la suma de los dos deltas, uno en el extremo inferior y otro extremo superior. Sabemos de que está estandarizado, que acá tenemos una altura h. Entonces, la deformación unitaria del hormigón está en función a esta variación que se presenta por efecto de la compresión con relación a esta altura. Esa es la deformación unitaria del hormigón que vamos a analizar. Y es lo que más o menos aquí quiere presentar, ¿no? Ahora, aquí vamos a ser de acuerdo a lo que indica la ACI, porque también podemos analizar lo que dice el CBH, que ya prácticamente va a dejar de usarse. Saben de que se está aprobándose ahora el segundo decreto supremo, nos va a aprobar la norma de los hormigón estructural. Lo único que les puedo adelantar de que yo soy componente del comité del Consejo Permanente del Hormigón Estructural, que normalmente nos unimos cada semana en La Paz. Ya,
Entonces, aquí tenemos una resistencia máxima, ¿notan? Acá. Acá es. ¿Ya? Entonces, este punto realmente es la resistencia máxima de ruptura del hormigón. Mejor así lo haremos. De hecho, de esa manera, entonces, aproximadamente, muy próximo a una deformación de 0,2%. De 0,2%. Acá le estoy dibujando de una manera bastante ideal, muy ideal, bastante ideal. Ya, acá va a haber otro punto que nos interesa, y es este. Y esto, pero tiene otra historia, pero les voy a anotar el valor, tal vez esto lo voy a presentar con más detalle en la siguiente página, de 0,3%. ¿Ya? Y esta considera, de acuerdo a la versión de Charles Whitney, ¿ya? Una referencia de 0,85. Eso. Este valor va a ser entonces, a ver, de 0,85, ya, aproximadamente. Y esto va a ser, esto es con relación al rectángulo equivalente de la fuerza de compresión que está sobre encima del eje neutro. ¿Ya? Es justamente este punto. Esto tiene su historia, también no es tan así como ahorita estamos presentando, porque esto seguramente lo vamos a analizar con mejor detalle en hormigón 2. Ahora no lo voy a hacer porque tenemos que ver esos tipos de casos que pero no lo estamos viendo. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de cómo nosotros podemos analizar dentro del componente. Pero acá, por si acaso, ¿cómo lo puedo hacer? Más o menos esto lo
Mm, Mi batería se me agotó. No me di cuenta. Totalmente se me agotó mi batería y tuve que enchufarle. Ni modo. Ya, no sé si es que todo lo que estamos empezando a tocar se está entendiendo, porque es tal vez el corazón del mismo hormigón armado en su generalidad. Lo que hemos visto ahora es el comportamiento del hormigón, el comportamiento del refuerzo de acero, sus características. Estamos haciendo un análisis de de los diagramas que muy pocas veces lo presentan otros, no sé por qué, muy pocas veces lo presentan, pero yo prefiero hacerlos y presentarlo a ustedes. Lo que hemos visto ahora es el comportamiento del hormigón y al mismo tiempo estamos analizando el comportamiento del refuerzo de acero. Hemos visto de que cuando se analiza el refuerzo de acero, entonces tenemos que analizar el comportamiento cuando es solicitado a tracción. Cuando es compresión no nos preocupa tampoco porque el asunto del refuerzo de acero tiene una gran resistencia. Del hormigón, sí, de que tiene una muy buena resistencia ya cuando está siendo comprimido. Pero cuando está siendo comprimido, ya para cuando está siendo traccionado, entonces se ha visto de que tiene una resistencia bastante limitada. Se tiene que pensar esto dentro más en el campo elástico, etc. Ahora no sé si la información se ha guardado o no, porque ojalá se haya guardado todo. Sí, creo que se ha guardado todo. ¿Viste? Algunas cosas no se ha guardado. No importa. Entonces acá estoy de acuerdo a Charles Whitney de la existencia del bloque de compresión. Esto sí tiene su historia de este punto 3. No es tan así, pero para análisis nos sirve. Esto tendríamos que verlo cuando veamos hormigón 2, porque no es tan así. Ya. No sé si hasta acá hay algún comentario o algo que tal vez que quieren que se aclare y demás, porque van a ver de que después en función a esto nosotros vamos a empezar a hacer el análisis. Comentario se viera. No sé si es que hay un comentario. ¿Qué has visto el hormigón? Esto es del refuerzo. Ya están por si acaso estos ensayos. Están estandarizados estos ensayos. Lo que aquí se observa, ese tipo de varilla ya está estandarizado, sus medidas, dimensiones y demás. Acá también la probeta, ¿no? Está estandarizado. A ver, ¿qué más podemos hacer ahora? ¿Qué hora tenemos? Porque ya empezaríamos a hacer el análisis de los casos por efecto de la fisura. Eso sí que es un mundo bastante, o unos conceptos bastante básicos, pero si no lo analizamos y no lo comprendemos, entonces va a ser un poco complicado que entendamos la filosofía mismo de diseño dentro del campo elástico, por si acaso, ¿ya? Dentro del campo elástico. Tal vez podríamos ahora empezar a mostrar, ¿ya? Miren, en la fase 1 vamos a analizar el elemento estructural cuando no se fisure, ¿ya? Ya cuando, es decir, va a haber, el campo elástico va a haber de que el hormigón no se va a fisurar, va a trabajar el hormigón para efectos de compresión y va a trabajar todavía el hormigón dentro del campo de su módulo de rotura. Y otro caso es de que va a trabajar el hormigón ya cuando se fisure, pero dentro del campo elástico. Ya cuando pasa el momento de agrietamiento, entonces empezamos a analizar ya en el límite de rotura, y eso es en el campo plástico. A ver, más o menos vamos a hacer la siguiente relación, como tenemos algo de tiempo. Como acá hemos visto el asunto del hormigón, hemos visto el asunto de fuerza de acero, entonces podemos analizar el diagrama del momento de agrietamiento. A ver. Análisis.
diagrama, así pondremos el diagrama del momento directamente. Esto está en función de la existencia del momento flector. Algo así es. Entonces, acá tenemos el momento, ¿ya? Y en esa parte, ¿cómo puedo decir? Este es el momento, y esto con relación al análisis de las fisuras. ¿Y cómo hacemos esto? Esto va a ser las fisuras. Un poquito, solamente para saber qué es lo que vamos a hacer acá. ¿Ya? Cuando tenemos un elemento que puede ser la viga, está siendo solicitada por una carga distribuida, sabemos de que esto se va a flexar de esta manera, ¿no? La viga va a flexar de esa manera. Entonces, alguien se escucha, ¿no? Porque alguien creo que está comentando. Hágase por favor el micrófono. Dime, Grover. Levante, es que me haces hacer todo este asunto. Dime, Grover. Inge, buenos días, va a disculpar, solito se había levantado la mano, no sé qué habré hecho. Ya. Pero si quieren hablar, por favor, agarre el micrófono, porque lo que no quiero es después de hacer eso. Ya. Mire, cuando empieza a flexarse, entonces va a haber primero una fisurita acá. Ahora tiene que ser así. Va a haber una fisurita así. Esto va a ser perpendicular. Después, otra fisurita, ya un poco inclinado. Después, otra fisurita. Este es el campo elástico. Pero acá va a haber el momento de agrietamiento. Límite en el campo elástico. Porque supera este momento de agrietamiento y llegamos a este tipo de fisura. Esto ya es peligroso. Estamos entrando al campo plástico. Y peor todavía, si la fisura se presenta por acá, estamos entrando al límite de rotura. Y ese es el campo plástico. ¿Ya? Entonces, la frontera para nosotros, lo que vamos a hacer es el diseño del campo elástico, está acá. Vamos a tener ese tipo de momento. Esto lo vamos a hacer con calma, por si acaso. Lo vamos a hacer con calma. Solamente estoy queriendo presentar por qué estoy haciendo de esta manera. Y acá tenemos el momento de agrietamiento. Acá, momento de agrietamiento. Este es el límite para nosotros. Acá podemos hacer el diseño dentro del campo elástico. Lo demás ya es otra cosa. Eso sí tenemos que tener mucho cuidado. Ya, vamos a dividir esto en 1, 2, 3, 4 partes. Ahora vamos así. 4. No, haremos con otro. 4 partes. Es bastante bajo. Es un poquito más alto. Esto casi es un poquito más alto. Esto es un poquito menos. Algo por ahí. Esto va a ser bastante pequeño porque acá el campo elástico, por si acaso, lo que exige está en función a su módulo de rotura. A ver si es que algo hemos aprendido de lo que hemos hablado de hasta ahora. El módulo de rotura se refiere cuando el hormigón está siendo traccionado, ¿verdad? Que es un valor bastante pequeño, muy pequeño, ¿no? Pero está trabajando el hormigón. Entonces, por ese hecho, es que como es tan pequeño, lo podemos tal vez considerar acá. Después explico qué es lo que estoy haciendo.
Después va a haber un momento así de trabajo que vamos a tener, donde todavía no va a colapsar el hormigón. Es un poquito más, un delta más, porque el campo elástico es bastante limitado, muy limitado. Ya después vamos a tener cuando el hormigón está empezando a ceder, ya el refuerzo ha empezado a fluir. Ya cuando ha empezado a fluir, más o menos está acá. Y el otro es ya cuando ha colapsado. Ya entramos ya dentro del campo plástico. Y es acá. Todo esto, desde acá. Es ya acá. Ese es un poquito más largo. Y nosotros vamos a considerar, tal vez, a ver, acá haremos. A ver, explicaremos todo lo que hemos hecho hasta acá. Entonces, acá vamos a tener el momento de agrietamiento. Acá tenemos el momento de agrietamiento. Acá tenemos el momento de trabajo en este punto. Este es el momento de trabajo. Y esto va a ser el momento de fluencia. Influencia. Nosotros eso le podemos unir y después vamos a hacer el análisis. Este es el momento de agrietamiento. Es el de trabajo. Este es el de excedencia. Y aquí va a haber un punto máximo. A ver cómo va el pulso. Aquí quiero llegar. Y va a ser algo por ahí. Mire. Ahí. Ahí. Mi pulso. Y un poquito tiende a bajar. Ahora por ahí. ¿No? Entonces, este punto es el momento último o de rotura. Último o de rotura. ¿Ya? Justo en este punto. Entonces, aquí vamos a tener, ¿cómo puedo decir? A ver, déjenme ahorita ver unidades. Déjenme hacer kilogramos, centímetro. Kilogramos, metros cuadrados, centímetro. Sí. Con relación a su desplazamiento va a ser. Ya. A ver, volveré a ver esa parte. Tenemos nosotros este elemento, ¿verdad? Este elemento es en su estado original. Este es su eje neutro. Si aplicamos una carga distribuida, una carga, ¿no? Una carga, no se distribuida, ¿no? Una carga. Entonces, esto va a tender más o menos a deformarse de esta manera. A ver si mi pulso está bien. Algo por ahí. Ahora esto es interesante. Ahí. Algo por ahí. Y algo por ahí. ¿Notan? Se va a deformar. Pero si hacemos con relación a este punto, aquí va a haber un ángulo, ¿no? ¿Nota? En relación, haré con otro colorcito tal vez, para que se entienda. O por aparte mejor.
Vamos a hacer así. Va a haber así. ¿Notan? Debido a la deformación. Pero este puntito, entonces va a haber un ángulo. ¿No? Esto es porque algo que se deforma y bueno, esto es todo original. Va a haber, y esto es con relación al eje neutro. Esta relación nos interesa, este ángulo, con relación a la deformación. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener el momento de agrietamiento de trabajo de fluencia. Esta zona lo veo muy... Entonces, los puntos que vamos a analizar van a ser estos. Este punto y este punto. Acá es un poco complejo, aquí llega al límite, pero mejor tal vez analizar este punto, no tanto este. En esta zona, esta zona, ¿qué es lo que sucede? De que no está agrietado, no está fisurado. No fisurado, ¿no? No está fisurado. Y de acá está fisurado. Entonces eso no hay donde perderse. Pero de una manera bastante general, porque está también en función esto del desplazamiento, ¿ya? Tienes que considerar la rigidez flexionante. ¿Y cuál es la rigidez flexionante? La rigidez flexionante simplemente es el módulo de elasticidad considerando el momento de inercia. Es la rigidez flexionante. También hay una rigidez torsionante que no lo vamos a analizar acá, vamos a analizar en algunos dos. De una manera general, creo que se comprende esto, ¿no? Lo voy a borrar porque no tengo espacio. No tengo espacio. Entonces, va a ser el momento flexionante con relación a la rigidez. Es decir, de que aquí vamos a tener, si analizamos en este punto, va a ser con relación al momento de agrietamiento, aquí va a ser con relación al momento de trabajo, acá, y aquí va a ser con relación al momento de fluencia y aquí al momento último. ¿Ya? Solamente van a cambiar estos momentos acá. Es de esta manera que nosotros podemos considerar. Este es el de colapso, por si acaso, o falla. Vamos a decir colapso. Y este es el máximo, o el momento último de rotura. Último de rotura. No sé si hay algo más que ustedes... no, creo que eso es lo necesario por más por ahora. Ahora sí me interesa analizar las fases. ¿Ya? Por el caso de acá hacia arriba todo está fisurado. Y este es el límite de rotura. Ya, si nos encontramos ahora, esto sí que es interesante. Ya, esto falta analizar. Comportamiento del momento de inercia. Uno va a ser ya así, esto que sea la zona A,
tal vez para solamente ordenarnos. Zona, a ver cómo hago. O sea, esto tratamos de hacer lo más sencillo posible. Porque de esto más no sé cómo hacer. Así haremos. Esto va a ser este campo y este campo. Va a ser el campo A para nosotros, el campo B, tal vez así se entiende mejor, el campo C, el campo D. ¿Ya? Entonces, dentro del campo A, ¿ya? Acá, por ejemplo, no está fisurado, no está fisurado. Entonces, su momento de inercia va a ser, como conocemos, la base, la altura, al cubo, sobre 12. ¿Ya? El campo B, sí, el campo B, van a ser simplemente 3 campos. También yo, aquí no estoy. Este campo C se considera toda esa parte. Ya, ya. El campo B, esto lo vamos a hacer ya con más calma en las próximas clases. El campo B, el momento de inercia tiene que ser una equivalente con relación al refuerzo de acero, porque ya se ha fisurado. Y la relación modular considera el modo de elasticidad del hormigón y del refuerzo de acero. Ahora, el refuerzo de acero sabemos de que tiene un módulo de elasticidad de 2.100.000 kilogramos centímetro cuadrado. Del hormigón ya les hemos explicado de que varía. Entonces, de una manera bastante general, va a ser, esto sí, lo vamos a explicar, pero en las clases posteriores. Entonces va a ser, ¿cómo se dice esto? Equivalentes, no es equivalente. Bueno, no lo tengo, pero más o menos sería el equivalente. Un momentito, por favor, alguien me llama. Un momentito, alguien me llama.
Perdón, tuve una llamada. Allá, ¿en dónde estamos? Ya, estamos en el campo B. Ya. Acá se ha fisurado, está fisurado, pero todavía no está colapsado. Estamos todavía acá dentro del campo elástico. Y dentro del campo elástico. Entonces, aquí tenemos, ¿cómo es? No me acuerdo muy bien. Pero pondremos más o menos como un momento de inercia en función a las relaciones de los módulos del hormigón y del refuerzo de acero. Y eso lo vamos a demostrar en las siguientes clases. Aquí entonces considera una sección equivalente que va a poder soportar el refuerzo de acero. Aquí va a haber un refuerzo de acero. Es una sección del refuerzo de acero. ¿Ya? Y va a haber una relación de módulo de sección que después se va a explicar. Pero en relación del módulo del hormigón y del refuerzo de acero, entonces en función al refuerzo de acero, vamos a tener, no, esto hay que hacerle en una clase, porque ahorita si no, no van a entender nada. Aquí tenemos el peralte, tenemos la base, sí, y variable X, que después les voy a explicar a qué se refiere. Esto con relación al eje neutro. Pero esto es igual al peralte, esa variable X, que esto va a variar, esto es muy importante, está en función de esto. Aplicamos aquí la relación de Steiner y el momento de inercia, pero no con respecto del centro de gravedad, sino con respecto de la base. Y eso es la base, la altura que nosotros tenemos que determinar sobre 3. Esto es el momento de inercia. ¿Ya? Es el momento de inercia. ¿Qué más aquí podemos explicar? Ya, entonces aprovecharemos. Acá, o este último, considera con relación a la deformación unitaria del hormigón, pero último, con relación a la distancia que hemos indicado acá, con relación a X. Esa es lo que tenemos que después analizar. No sé si hay alguna pregunta, tal vez. Es que quieran hacerlo. Yo creo que para hoy día es suficiente. Yo creo que es suficiente. ¿Tenemos alguna pregunta? Consultar de lo que está visto. ¿Por qué estamos empezando a entrar en la fase ya de diseño del campo elástico? Después vamos a analizar el asunto de las fases, que también es bastante importante. Pregunta, jóvenes. Ya. Entonces quedaremos acá y nos vemos en la siguiente clase.